traer el tema de el incremento de peso, o como ellos lo llamaron, que me gustó la forma de llamarlo, la ganancia de peso en la pandemia, durante el periodo este de la pandemia. Entonces los dejo con este grupo, así que cuando quieran ya pueden comenzar su exposición. Un momentito, voy a compartir por aquí. Vicky, ¿me dejas compartir? Ya estás. Ahora sí. Buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres en este momento. Antes de iniciar, quisiera pedirte que ahí donde estás, y por muy extraño que parezca, cierres tus ojos. Tranquilo, no te vamos a hacer nada. Confía en nosotros. Cierra tus ojos y toma conciencia de tu respiración, de tu cuerpo en este momento, de cómo te encuentras aquí y ahora. A través de cada inhalación y exhalación, te invito a dejar ir tu mente al año 2020, a los primeros meses de ese año, tal vez al mes de marzo, o aquel momento donde te enteraste, donde te contaron que el primer caso positivo por coronavirus se había detectado en tu país. Sí, ese virus del que habías venido escuchando está más cerca de ti y de las personas importantes en tu vida. Comienzan a pasar los días y vas vivenciando una serie de acontecimientos nuevos, noticias, nuevos casos, defunciones, recomendaciones, medidas de bioseguridad, restricciones. Y con esta nueva experiencia empiezas a registrar una serie de sensaciones, emociones, sentimientos. Y así transcurre tu primer año en pandemia. Te pido que conectes con todo eso, que lo recuerdes, lo registres, estas sensaciones y emociones que experimentaste en ese momento. Poco a poco, a tu ritmo, regreses aquí y ahora abriendo tus ojos. La aparición de SARS-CoV-2 en diciembre de 2019 provocó consternación en muchas partes del mundo. Debido a su rápida difusión, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia en marzo de 2020. Con el objetivo de contener la propagación del virus, los líderes de muchos países restringieron el movimiento social, apuntando a aplanar la curva de contaminación con distanciamiento social. La respuesta emocional y conductual a la pandemia de COVID-19 es multifactorial. Se basa no solo en componentes externos, sino también en componentes personales. Se ha observado un aumento significativo en los sentimientos de deterioro funcional: aburrimiento, preocupación, frustración, enojo, pero principalmente miedo e incertidumbre. El enemigo es mortal, veloz e invisible, y se encuentra al acecho.
Puede estar en todas partes, circulando entre nuestros seres queridos, lugares de trabajo, estudio y tiendas. Se prohíben reuniones sociales y festejos familiares, celebraciones y eventos de todo tipo. Se cierran fronteras y la circulación de personas. La educación abandona mundialmente la presencialidad en las diferentes instituciones. Sociedades enteras de diferentes lugares del planeta Tierra se quedaron en casa, aisladas, conmocionadas, invadidas por la incertidumbre y el miedo a lo que vendría. Al temor de contraer el virus, se suma el impacto de los importantes cambios de nuestra vida cotidiana, provocados por los esfuerzos para contener y frenar su propagación. Como en una montaña rusa, la información y las noticias circulantes nos van mellando, segundo a segundo, como una vorágine de emociones, sensaciones y estados de ánimo muy fluctuantes. Ahora te queremos pedir algo muy sencillo. Vicky, si me ayudas, te vamos a enviar una votación. Y quiero que de todas esas emociones que experimentaste, que recordaste, elijas una. Tal vez aquella que fue la más significativa, la que más recuerdas, o a lo mejor la que viviste con mayor intensidad. Y que de esas escojas una en la votación que te aparece, que te debe aparecer en tu pantalla. Solo le das clic y puedes colocar enviar. Gracias a los que ya están enviando sus respuestas. Muchas gracias. Excelente. Te damos ahora sí oficialmente la bienvenida. Vicky, te damos oficialmente la bienvenida y queremos felicitarte por darte la oportunidad de estar aquí compartiendo con nosotras este espacio de aprendizaje. Nuestro equipo, compuesto por mis compañeras Águeda Carabajal, Marina Curriá, Ludmila Lemesó, Cora Ratti y mi persona, Diana González, estamos muy felices y entusiasmadas de poder compartir contigo no solo nuestra experiencia vivida realizando nuestra tesis, sino todos esos datos significativos, relevantes, importantes que hemos podido recopilar y validar. A este estudio le hemos denominado incremento del peso corporal en pandemia COVID-19. Y es nuestra tesis para la certificación como coaches biodecodificadores. Hacemos mención especial de nuestra mentora Débora Battaglini y agradecidas por toda su ayuda. Consideramos que, y tal vez podrán estar de acuerdo conmigo, que el año 2020 fue un año que ha quedado grabado en nuestra memoria por todo lo que hemos experimentado. Y marcó un antes y un después en nuestra vida. A lo mejor iniciaste este año con muchas expectativas positivas, con grandes proyectos por culminar o por iniciar, pero de repente llegó la pandemia y a lo mejor puso en pausa muchas cosas en tu vida, en la de tu familia, en las de tus amigos, conocidos y hasta desconocidos. Este impacto psicobioemocional aún no se puede determinar. Sin embargo, ya nos vamos dando cuenta y podemos ir vislumbrando esas consecuencias en la población mundial. La ingesta y el aumento de esta ingesta en las personas y el sedentarismo parecen ser protagonistas de este periodo de pandemia COVID-19. En base a esto, nosotros nos hacíamos las preguntas. ¿Será que hubo incremento de peso en la población durante este periodo de aislamiento? ¿Cuál será ese sentido biológico de este síntoma? ¿Qué conflictos pueden estar asociados al incremento de peso? Pero sobre todo, ¿qué herramientas tenemos y podemos compartir para poder vivir esto de una mejor manera?
Cuando nos elegimos, mis compañeras y yo, para trabajar y presentar nuestra tesis, todas, creo que estás compartiendo la, correcto, gracias, Vicky. Todas vibramos y resonamos en sintonía del bienestar y la salud en relación a la nutrición. Por diferentes motivos, tanto personales como profesionales, nos convoca y nos apasiona investigar justamente eso. Entender ese incremento de peso corporal y su estrecha relación con las emociones. En base a todo esto que te he dicho, planteamos nuestra hipótesis, que como puedes ver en pantalla, es la siguiente. El distanciamiento y el aislamiento social podrían generar la activación de conflictos programantes y o desencadenantes que dieran lugar al incremento del peso corporal durante la pandemia COVID-19. Y nos planteamos un objetivo primario, que es detectar los conflictos programantes y desencadenantes activados durante ese distanciamiento social por pandemia COVID-19 asociados al aumento del peso corporal. Y como objetivos secundarios, primero, determinar la ganancia del peso en ese primer año del distanciamiento social por pandemia COVID-19 en una muestra obtenida a través de una encuesta virtual. Y segundo, identificar las emociones y sensaciones vividas por el aislamiento social durante el primer año de pandemia en esa población encuestada. El origen teórico de nuestro estudio se fundamenta a través de la decodificación biológica desarrollada por el Dr. Hammer, basada en las 5 leyes biológicas, llamada la Nueva Medicina Germánica. El Dr. Hammer expone en sus estudios que, ante la aparición de un síntoma que puede ser físico, psíquico o comportamental, la persona ha vivido un conflicto emocional inesperado en absoluta soledad y no ha sido comprendido, llamado de aquí en adelante bioshock. Es así como a partir de un bioshock, la biología pone en marcha una solución adaptativa, construyendo a través de los órganos y tejidos un programa biológico de supervivencia, conflictos que se programan y que se desencadenan. Un conflicto programante se produce a raíz de un bioshock. Por lo general se producen más conflictos programantes en la infancia, adolescencia, que en la madurez. Lógico que pueden existir durante toda la vida. El conflicto desencadenante sucede a raíz de un conflicto que ya se programó. El conflicto desencadenante es el que abre el programa creado por un programante y lo pone en marcha, desencadena la enfermedad. Es la reacción biológica de supervivencia. También ocurre en ciertos casos que un conflicto es lo suficientemente intenso para que también sea programante y desencadenante a la vez. Otra parte muy importante de la investigación y desarrollo del Dr. Hammer se basa en el descubrimiento de los focos de Hammer, que son alteraciones en el tejido cerebral causados por un bioshock. Dentro de su estudio están también las capas embrionarias o germinales. El desarrollo de estas capas sucede dentro de los 17 días de evolución del embrión, formando así órganos y sistemas del cuerpo. El doctor expone que las capas embrionarias están representadas por 4 funciones básicas y arcaicas de la existencia del ser humano: supervivencia, protección, movimiento y relación. Estas funciones básicas de existencia desde ahora las llamaremos etapas funcionales biológicas. Cada una se encuentra representada por una capa embrionaria y a su vez por una familia de conflictos. Las capas embrionarias son endodermo, mesodermo antiguo y nuevo, ectodermo. Para comenzar con nuestra investigación, realizamos una encuesta global online en los idiomas español e inglés. Hicimos una selección cualitativa de la muestra. Analizamos los datos para validar las emociones preponderantes durante el periodo de pandemia sobre esta muestra. Llevamos a cabo entrevistas individuales de biodecodificación a voluntarios que respondieron la encuesta
y finalizamos con el análisis de datos para verificar nuestra hipótesis. En relación a los resultados de la encuesta, esta fue respondida por 1.115 personas que transcurrieron el primer año de pandemia en 18 países diferentes. De estas 1.115 personas, el 61% manifestó haber ganado peso corporal durante el primer año de aislamiento por la pandemia. Este resultado se asemeja al obtenido por la Sociedad Argentina de Nutrición en su última encuesta. También encontramos similitudes con la encuesta llevada a cabo por la Sociedad Española de Obesidad, que también midió el efecto del aislamiento por pandemia en el aumento de peso corporal. Tanto nuestros resultados como en los resultados de esta encuesta, en aproximadamente la mitad de las personas refirió presentar sobrepeso previo a la pandemia, y alrededor del 60% de los encuestados realizó alguna acción para evitar la ganancia de peso. Volviendo a los resultados de nuestra encuesta, los participantes manifestaron en igual proporción que las causas de la ganancia de peso fueron principalmente el aumento de la ingesta y la disminución de la actividad física. Ahora, casi el 70% relacionó su aumento de peso a factores emocionales. Allí es donde profundizamos con qué emociones los encuestados se identificaron durante el periodo de aislamiento. En la encuesta pedimos que se valoren las diferentes emociones, sensaciones y o estados de ánimo del 1 al 5, siendo este último el de mayor identificación. Vale aclarar que cada persona tenía la posibilidad de valorar más de una opción, por lo tanto cada resultado tiene un total diferente. Al principio de esta presentación, mi compañera Diana los invitó a compartir la emoción o sensación que habían experimentado, si alguna, durante el ejercicio. El resultado, no sé si lo pudiesen ver ustedes, pero terminó siendo la incertidumbre y la ansiedad en el mismo porcentaje. Ahora, comparando los resultados obtenidos por nosotros en nuestra encuesta en relación a las emociones o sentimientos, podemos decir que el más preponderante fue la incertidumbre, con casi un 92%, seguido con la ansiedad, por más de un 91%. Esto no está arreglado, pero justo condice con estos dos que salieron en nuestro ejercicio. Bueno, el tercero mayor también fue la angustia con un 83. Bueno, ahora ya les voy a contar cuáles fueron los 3 pilares fundamentales para el abordaje de nuestra discusión. Por supuesto que primero las leyes de la biología, en un segundo lugar la encuesta que les acabamos de contar, y finalmente el estudio de campo, que son las entrevistas de biodecodificación. Con estas entrevistas fuimos encontrando los conflictos desencadenantes vinculados a estas emociones que fuimos vivenciando en el aislamiento, que por supuesto luego se asocian a este incremento de peso corporal. Son muy importantes estas entrevistas, estos estudios de campo, porque nos permitieron no solamente validar nuestra hipótesis, sino poder profundizar en cada uno de estos conflictos, ya sean desencadenantes como en los conflictos programantes. Entonces, nosotras postulamos que el aumento de peso corporal es un desequilibrio energético entre las calorías que consumimos y las calorías que gastamos. Eso da como resultado un aumento de masa, es decir, un aumento del tejido adiposo. Pero desde una mirada integrativa del ser, el síntoma sobrepeso y obesidad es mucho más complejo que este determinante al que nosotros llamamos aumento de la ingesta y sedentarismo, ya que logramos pesquisar cuáles fueron estas emociones que estuvieron linkeadas a estos famosos conjuntos conflictivos desencadenantes, que respondieron, al menos en todos los casos que nosotras pudimos evaluar, a programantes anteriores. En algunos casos, en la propia línea de vida de la persona que fue entrevistada, y en algunos otros casos, en su árbol transgeneracional. Esto quiere decir que se fue pasando el conflicto de una generación a otra. Entonces, basándonos en las 5 leyes postuladas por Hammer, podemos pensar que los conjuntos conflictivos del sobrepeso y la obesidad incluyen la desprotección, el abandono y una gran sensación de inexistencia. De esta forma se genera masa,
pero esta masa se genera desde un aspecto simbólico, ¿sí? Y la función de esta generación de masa es descomprimir la presión que ejerce el sistema nervioso, el aparato psíquico sobre el sistema nervioso central. Entonces, en todas las entrevistas pudimos ver que los consultantes habían manifestado sentir el bioshock del que le hablamos en un primer momento, estos focos de Hammer, es decir, que habían transitado el aislamiento como un conflicto muy intenso, vivido en absoluta soledad, de manera inesperada y sin la posibilidad de resolución. Ahora les vamos a contar algunos datos significativos de algunas de las entrevistas. Les queremos avisar que, por supuesto, que no son todos los resultados, sino simplemente algunos datos que nos parecieron sumamente importantes comentárselos a fin de ejemplificar lo que venimos discutiendo. Entonces, en uno de los casos, la persona durante la entrevista nos comentó que al momento del inicio de la pandemia había sentido incertidumbre, inseguridad, miedo a lo desconocido, aislamiento y encierro. Y cuando pudimos profundizar, nos comenta que estas emociones ya las había vivenciado en su primera infancia, cuando fue separado de su familia y donde manifiesta haber sentido gran sensación de abandono. En la pandemia, esta persona fue modificando la ingesta de alimentos, provocando un aumento de peso de manera paulatina. En otro de los casos, la persona reedita en la pandemia el abandono que vivió su padre cuando fue chiquitito, recién nacido, había sido abandonado. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque este consultante es doble de su papá por nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que se llama igual que su papá y en este caso específico ha aportado de una forma transgeneracional este conflicto de abandono. ¿Qué sintió durante la pandemia? Desprotección, vacío existencial y soledad. Comenzó a ingerir grandes cantidades de alimentos a los que sumó el alcohol y él comentó que lo que necesitaba era llenar este vacío existencial de alguna forma. En otro de los casos, la persona consultante manifestó haber sentido durante la pandemia angustia, miedo a la muerte, soledad e impotencia. Y un dato muy significativo es que aumentó su ingesta de alimentos, pero fundamentalmente aumentó su ingesta de dulces y el sedentarismo. Este consultante nos manifestó haber sentido estas emociones cuando era muy pequeño en el momento de que había fallecido su abuela materna. Y otro de los casos, que es el último que les vamos a contar hoy, la persona en un primer momento se sintió enojada y aburrida, pero luego cuando pudimos profundizar en la entrevista, logró poder poner en palabras que se sentía amenazada, desprotegida, que tenía mucho miedo y angustia de separación. Y también refirió haber vivenciado en un momento de su vida, en la niñez, cuando su papá abandona el seno de la familia. Entonces, como hemos podido validar hasta ahora, el aumento de peso, sobrepeso, obesidad es multifactorial. Tiene que ver con factores genéticos, psíquicos, alimenticios, metabólicos, bloqueos familiares, personales, entre otras cosas. Pero por sobre todas las cosas queremos destacar que siempre lo estamos pensando como una solución biológica a todos los conflictos de supervivencia. Bien, entonces ahora para ir concluyendo y a modo de síntesis, podemos decir que en nuestros consultantes el aislamiento por pandemia COVID-19 ha sido vivenciado como un bioshock, es decir, una situación intensa, inesperada, sin poder tener solución ni tampoco poder expresarla. Este bioshock lo que genera, lo que da lugar es a conflictos, como podemos ver en la primer columna. Esta familia de conflictos van a impactar en los focos de Hammer, que son zonas del sistema nervioso central donde hacen su impronta los conflictos. Podemos ver el tronco cerebral, el cerebelo, la sustancia blanca o la corteza cerebral. Cada uno de estos está estrechamente relacionado con la columna que dice capa embrionaria, como vimos anteriormente en la presentación.
Y estas capas embrionarias tienen la función biológica fundamental de supervivencia, protección, movimiento y relación. Pero la función fundamental en la vida intrauterina es la formación de los diferentes órganos y sistemas. En el caso de la obesidad específicamente, vemos en la última columna que estos son los órganos involucrados ¿para qué? Para el aumento de peso. Dependiendo entonces de las creencias, de la historia individual de cada persona, se ponen de manifiesto determinados conflictos que van a dar un impacto en cada uno de estos órganos como que, como respuesta y como resolución biológica a estos conflictos. Pero en última instancia el resultado va a ser el aumento de peso. Vemos el ejemplo, por ejemplo, aparato digestivo, la persona ingiere alimento. ¿Qué es lo que sucede en el riñón? Puede haber retención hídrica, entonces también aumento de peso. La segunda capa, tejido adiposo, aumenta la grasa a nivel generalizado, pero la tercera capa tiene que ver con la acción de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se libera cortisol y el cortisol es la hormona que además de responder al estrés produce aumento del tejido graso. Y por último, vemos la relación estrecha de la corteza cerebral en el impacto del hipotálamo, y el hipotálamo es el centro de la saciedad. Por lo tanto, la persona disminuye su saciedad, pero también acá está involucrada la tiroides y el páncreas, y por lo tanto, alteraciones en el metabolismo energético. Entonces, ahora sí, para ir concluyendo, el aislamiento vivido durante el primer año de pandemia COVID-19 ha generado en las personas encuestadas sensaciones, emociones y sentimientos que superaron el nivel psicológico de tolerancia. El cerebro ha respondido desarrollando tejido graso como un programa biológico de supervivencia a partir de cambios en la conducta alimentaria y metabolismo energético promovido por el sistema neuroendocrino. Por lo tanto, el aumento del peso corporal en nuestros consultantes durante la pandemia pudo haber sido la traducción biológica del pensamiento para generar masa y volumen como solución biológica y así llenar esos vacíos existenciales. Es decir, como dice nuestro gran maestro de la biodecodificación, el doctor Rick Hammer, para eliminar el estrés, nuestro cerebro pone en marcha un programa biológico de supervivencia que sigue una lógica específica y concreta, la lógica biológica. Y con esto les agradecemos a cada uno de ustedes por la presencia, por compartir este trabajo que con tanto amor hoy hemos presentado. Sabemos las limitaciones que tiene nuestro estudio, pero también reconocemos la gran complejidad del tema de obesidad, por lo tanto es nuestro interés y compromiso seguir adelante en esta línea de investigación para continuar explorando y encontrando respuestas desde una mirada integrativa de la persona. Así que muchas gracias. Les dejamos ahora un espacio de preguntas, pero también en el chat un link donde ustedes van a poder, si así lo desean, poder acceder a nuestro texto de tesis. Bien. Entonces, podemos continuar con preguntas. A ver, acá pregunta Clarisa Reynosa, ¿qué estrategias desde la Biodeco podrían recomendar a quienes están en este 60% de aumento de peso en pandemia? Excelente. Estrategias de biodecodificación. Bueno, si me permiten, el resto de mis compañeras, nosotras en términos generales, la verdad que lo que utilizamos fue técnicas de regresión, es decir, para poder encontrar
estos conflictos programantes, que era lo que queríamos buscar, utilizamos técnicas de regresión. Y después con respecto a las estrategias, y bueno, las estrategias de sanación, me imagino que te referís, Clarisa, es en primer lugar encontrar esa emoción y transitarla desde la emocionalidad a la sensación y después trabajar con diferentes técnicas de sanación, que bueno, no viene al caso ahora poder nombrarlas, pero puede ser la meditación, puede ser también la terapia psicológica, ¿por qué no? Espacios terapéuticos, por supuesto. Y sin duda, la consulta médica y nutricional. ¿Quieren agregar algo, mis compañeras? Bien. Dice, ¿pudieron observar efecto particular o diferencia entre hombres y mujeres? Águeda, esta respuesta es tuya. Como asumo que cuando dice efecto particular está hablando del efecto de la pandemia entre Sí. hombres y mujeres. De hecho, sí, pudimos observar no solamente en nuestra encuesta, sino también hubo una similitud similar, o sea, un porcentaje similar con la española, con la Asociación Española de Obesidad, donde más del 70% de las mujeres fueron las que mayormente obtuvimos, me incluyo, un aumento de masa corporal durante el primer periodo de pandemia, que es el que nosotros tomamos como referencia desde marzo del 2020 a marzo del 2021, durante el periodo que tomamos para la encuesta, claro. Espero haber contestado la pregunta. Bien. Y quizás esta es para alguna de las chicas. Históricamente el hombre ante amenazas padeció hambruna. En esta pandemia no ha sido así. ¿Qué juego tiene esta experiencia del pasado? No sé si alguna de mis compañeras. Bueno, sí, tomo la palabra un segundito. En realidad no podemos hablar de un único conflicto, ¿no? Cuando hablamos de hambruna, hablamos de este deseo por comer y esta falta de alimento, y eso lo podemos pensar como en un conflicto de reserva, ¿sí? Cuando una persona siente que en algún momento más adelante en su vida no va a poder recibir alimento, lo que hace es generar reserva, y esa reserva se traduce también en un aumento de peso corporal. Pero eso sería uno de los conflictos, y nosotras acá estamos hablando de conjuntos conflictivos, no hay un único factor. En esta pandemia, en líneas generales, como bien dice el espectador, no hubo hambruna, pero no lo podemos generalizar, porque si la persona puede haber sentido de manera inconsciente lo que nosotros llamamos desde lo virtual, porque entendemos que el cerebro tiene lo que piensa nuestro cerebro, se transforma en nuestra realidad, aunque sea de manera virtual, y pudo haber tenido esta sensación de hambruna, ya sea porque tuvo miedo a perder el trabajo, ya sea porque tuvo miedo a que la persona que es la que provee el alimento pueda desaparecer. Entonces, en ese sentido, sí podemos sumar este conflicto que tiene que ver con la reserva de alimentos previa. No sé si quedó claro. Acá hay una pregunta de Liliana, dice, ¿qué piensan respecto a la utilización de la comida como ansiolítico en esta situación de emociones tan intensas? Y sí, la comida precisamente es una forma de calmar ansiedades, sin duda. La respuesta al estrés es la liberación de cortisol. Esto también genera más hambre, pero también genera un impacto a nivel del hipotálamo en sí mismo, aumentando la necesidad de comida. Entonces, en realidad sí, la comida es una forma de calmar el estrés. Sea como sea desde la biodecodificación, uno lo que comprende es que la respuesta es para resolver el conflicto. Entonces, desde ahí también lo podemos comprender, ¿no? La comida como ansiolítico. No sé si quieren completar esta respuesta. Vamos. Bueno, a ver, Águeda, ¿alguna similitud entre los países de Europa y América? Águeda, que ha sido la súper experta de la encuesta.
La realidad es que, a ver, el porcentaje de gente era superior en lo que era América, particularmente lo que era Argentina, y no llegamos a identificar en el momento de tener que trabajar en nuestra investigación, no lo sentimos en esta instancia como necesario para poder hacer esa profundización. Igualmente, en el contacto que envié a través del chat, ahí están absolutamente desglosadas todos los detalles y los porcentajes de la encuesta. Si necesitan, mándennos un mail y lo contesto con lujos y detalles. Después está Natalia Elías. ¿Cuál sería la contracara de la gente que hizo ejercicio y aumentó su masa muscular? ¿Cuáles serían sus conflictos a trabajar? Ahí si quieren también puedo responder. En realidad, como decíamos al principio, nosotros linkeamos las emociones a los conjuntos conflictivos en líneas generales, pero para trabajar conjuntos conflictivos individuales, ya el consultante o la persona se tendría que someter a entrevistas de biodecodificación, porque no podemos hablar generalmente de cuál es el conflicto. Si la persona lo que presentaba era ansiedad, es diferente a que si presentaba angustia, o es diferente si presentaba miedo a no tener alimento. Entonces, en ese sentido, los invitamos a los que les interese a hacer una consulta de biodecodificación para poder encontrar no solamente el conflicto desencadenante que pasó en pandemia, sino cuál fue el conflicto programante para que el día de mañana este conflicto al menos nos sirva para no tener que repetir estos síntomas, ¿no? Como decía Daniel al principio, estos síntomas nos están hablando, nos están contando algo de nuestra vida y es muy importante que quizás los podamos empezar a pesquisar con una pequeña lupa. Ya el solo poder expresar esa emoción, poder encontrar los conflictos, sobre todo el programante, produce una sensación de liviandad y ahí precisamente es cuando empieza la sanación. Después hay que seguir trabajando, por supuesto, toda la vida, pero ahí es donde está el núcleo de empezar a sanar. Bueno. Hay una última pregunta. Hay una última pregunta. ¿Las chicas quieren sumar algo más a esta pregunta de la contracara? No. Bueno, María Cristina Zunino, ¿la obesidad se genera en estos casos como mecanismo de defensa? Alguna de mis compañeras. Sí, más que mecanismo de defensa, nosotros no lo entendemos como defensa, sino como resolución del conflicto. Es decir, esta mirada es diferente a lo tradicional. Nosotros creemos que nos defendemos, ¿no? Creemos que la enfermedad es mala. Bueno, entendemos que en realidad aparece por algo y aparece resolviendo algo de nuestra vida. Entonces, el solo pesquisarla, darnos cuenta, ahí precisamente es donde empieza la sanación. Y no hablamos de curación, sino de sanación porque estamos pensando en la vivencia integral de la persona, no solamente del cuerpo físico, sino de su alma, de su mente, ¿no? Y de todas sus emociones y su espíritu. Bueno. Creo que había una que entró por el chat de cómo se hacía con los chicos. No sé si se está refiriendo a cómo se hacen con los chicos cuando tienen algún tipo de síntoma, me imagino. Los chicos son los grandes, pero dejo a alguna de mis compañeras que si lo quieren comentar. Nosotros trabajamos con adultos, ¿no? Es decir, nuestra tesis fundamentalmente abarcamos la vida del adulto. Pero yo les diría esto a modo personal, cuando existen temas en los chicos, sobre todo cuanto más chicos, hay que ver qué pasa con los papás en primer lugar. Y después, bueno, no sé, iremos al transgeneracional, es otro tema, pero no sé, Cori, que vos trabajás en psicopedagogía con niños, ¿no?
Y es exactamente como lo dicen ustedes, cuando hay síntomas en los niños, por supuesto, una vez de haber realizado el diagnóstico pertinente, ya sea médico y emocional, psicológico, psicopedagógico, en primer lugar se trabaja con los padres y desde una mirada de la biodecodificación se trabaja en el árbol transgeneracional, porque es muy probable que sean conflictos que se fueron heredando en el propio árbol, por lo menos hasta los 12, 14 años de la vida de un infante se trabaja mínimamente hasta ahí, se trabaja con el árbol. Bueno. Bueno, me toca a mí. Sí, Dani, estábamos esperándote. Nos soltamos el micrófono, Dani, ¿viste? No, me encanta. Lo que yo me estaba preguntando es, ¿yo enseñé todo esto? Son Obvio, obvio. La verdad, chicas, que realmente esto es lo que yo decía al principio, y que es lo que a mí me gusta, no lo digo de una forma egocéntrica, sino todo lo contrario, que tanto el coaching más conocido, los que vienen de hace muchos años, el coaching ontológico o esto que vamos sumando de neurociencia, de biodecodificación, sea que el conocimiento no se acumule como una pelota de información, sino que esté al servicio de la gente. Eh, Voy a empezar por también una generalización que quiero sumar, a lo mejor hay personas que llegaron recién y la exposición anterior con esta están explicando muy bien, de una forma muy detallada, eh, la mirada de la biodecodificación, esta mirada que es muy profunda desde el cuerpo, que hasta ahora estaba como separadas, la biología tenía una mirada, la medicina otra, la psicología otra, y hoy estamos empezando a hacer fusión, y el coaching también otra, desde lo lingüístico. Nosotros consideramos desde esta mirada que es todo importante, como lo decía Marina en un momento, como lo dijo Cori recién, esta mirada multifactorial de la que hablaban al principio con el tema del estrés, lo conjugo con esto. Cuando hay algo afuera, hay seres humanos, la gran mayoría, al no tener experiencia en la pandemia, también viven una situación de estrés, como trajeron estas maravillosas chicas desde el principio. Por eso recuerdo algunas cosas, porque hablaron de tantas cosas que a lo mejor el oyente se queda con, ay, ¿qué hago con todo esto? Porque, bien, los estresores que hablaron al principio, cómo los estresores producen este tema de el juego de la homeostasis. Entonces, tenemos una capacidad alostática, que sería lo opuesto, tenemos una capacidad de, eh, y la experiencia de haber sufrido una pandemia, yo con mi edad no la tuve, pero sí está muy bueno lo que traen las chicas, sumado al anterior, que si bien hay factores estresores, hay un conjunto conflictivo a tratar. Esto en nuestra escuela hacemos hincapié porque quiero recalcar algo acá, sobre todo a los oyentes que están de otras escuelas, que si bien nuestros grandes maestros, y a los que siempre hacemos mención, son Rick Hammer, Claude Sabat, Marc Frechet y tantos otros, como Elizabeth Kubler-Ross, como, bueno, tantos que nos anteceden en el campo del conocimiento y que hay que valorarlos, también hay que reutilizar ciertas cosas que para nosotros han evolucionado. Desde la medicina germánica, no es una crítica, esto no está ni bien ni mal, se miraba al Bioshock solamente como si cayera un rayo y como si esto pasara en un minuto o en un segundo. Y esa es una forma de Bioshock en la cual el ser humano no tiene la experiencia, pero también hay otra forma de generar un Bioshock que es una masa conflictiva. Por eso hablamos de conjunto conflictivo, porque una persona puede ir desarrollando algo que trajo Cori, fantástico, que es durante un proceso, a lo mejor, sí, la comida no está faltando en una función de una de las preguntas que hicieron, pero sin embargo, en mi ADN estoy llevando algo del conflicto de los inmigrantes que vinieron y se encontraron o vinieron porque le faltaba comida en el lugar de donde venían,
llámese Polonia, España, donde fuese, y ellos vienen trasladando eso a la familia. Más de uno de los que están en la sala recordarán este estigma de te tienes que comer todo lo que hay en el plato y hay que acabarlo cueste lo que cueste. Yo soy uno de esos ejemplos, ¿sí? Este, tanto de familia polonesa como familia gallega. Entonces, esto es interesante porque las chicas lo trajeron. Discúlpenme si le digo las chicas, pero no lo tomen de forma No, peyorativa, porque señoras y gracias. señores, tienen ante ustedes doctora en neuroendocrinología y eh, cabeza en el posgrado de la UBA, tienen a una personalidad en Panamá que es licenciada en psicología, tienen en psicopedagogía, etcétera, etcétera. Tienen ante ustedes un grupo maravilloso que son científicas, porque no son solo caras bonitas, como dirían en un programa de televisión. Son personas muy abocadas a este conocimiento y yo no tengo forma de agradecerles, chicas, tanto al grupo anterior como a ustedes, la luz que están trayendo. Porque la luz, yo digo, hay formas de traer luz y una de esas va a ser el último grupo de mañana que va a traer el tema de la meditación y los cuidados paliativos aplicados a la biodecodificación, sino la luz en el conocimiento, cómo ustedes lo están aplicando. Realmente siento, por eso dije en un momento, recuerden que la tesis no es solo una cuestión para presentar y certificar ante la academia, sino a ver qué cosas nos mueven. Y han visto que la sala se ha movido, movilizaron la sala. La presentación me pareció impecable, han creado un contexto. Una de las cosas que yo les propuse a todos los grupos, las veo acá, que es movilizar la emoción, porque como decía nuestro querido tío Humberto, los que somos antiguos en el coaching ontológico llamamos al tío Humberto a Humberto Maturana, nada menos que uno de los grandes biólogos. Y como decía él, la filosofía que nos sirve para la vida es filosofada. Y una de las cosas que nosotros intentamos incorporar a esta nueva mirada es esto, la emoción, emoción. Ustedes lograron una presentación emotiva que pueda movilizar a cada uno. Cada una puso su granito de arena desde hacer cerrar los ojos y pasar por el cuerpo que nos pasó durante esta época de pandemia. A la persona que le tocó la parte, contar la parte de estadísticas, mostró en forma rigurosa cómo han logrado tanto acá como en otras partes del mundo equiparar información, que información no sea solo la del noticiero, se están muriendo tantos miles de personas. Como dijo Marina también en un momento, nosotros lo estamos viendo desde esta mirada como una posibilidad de solución, ¿sí? Eh, Me encantó cada uno de los detalles que eligieron eh, y además como yo las conozco, ahora viene una devolución tipo American Idol o X Factor, no sé por qué. ¿Por qué? Porque delante nosotros no solamente tenemos eh, 5 hermosas mujeres científicas y dedicadas a la evolución del ser humano. Tenemos madres, tenemos mujeres, y yo que las conozco desde ese lugar y tuve la oportunidad de trabajar con cada una de ellas, me emociona porque ¿se pueden hacer las dos cosas? Sí, se pueden hacer las dos cosas. ¿Se puede ser madre, se puede ser científica, se puede trabajar con los otros? Sí, acá está, hay una demostración. Así que chicas, para todos nosotros, como solemos hacer en las salas en los webinars, que son el saludo de los mudos, ¿sí? Y nuestro aplauso porque fue una presentación Gracias a todos. brillante. También es una de las presentaciones que está promovida y donde ya hay 2 científicos de 5 que han contestado que su tesis está aprobada. Nos faltan las otras 3, pero ya estamos casi llegando a decir son Master Coach biológicos, depende del doctorado que tengan o el grado que tengan, pero mis más sinceras felicitaciones y un abrazo así recontrapretado, como me dijo Águeda ayer, cuando te conozca personalmente te voy a dejar como un fideo.
Bueno, me imagino que gran parte de la audiencia en este momento, con el grupo anterior y con este, los van a dejar, pero con efecto post pandemia, hechos fideitos chinos. Así que chicas, gracias, gracias, gracias. Vamos entonces a un breve receso de tan solo 10 minutos. Les pido a la audiencia, por favor, no apaguen, simplemente vayan a hacer lo que necesiten hacer. Vamos a hacer un receso porque venimos después de la pausa con un tema muy interesante que, si no me equivoco, es la hipertensión arterial, ¿sí? Que es llamada para la medicina tradicional la muerte silenciosa, ¿sí? Ya vamos a ver por qué tiene ese nombre. Chicas, de nuevo, hermoso todo, por eso decía la devolución de American Idol es brillante, brillante, realmente se merecen una certificación con honores. Besotes enormes y reanudamos en 10 minutos siendo 11:51 para la Argentina. Por favor, recuerden de tomar para cada país. A las 12 en punto retomamos con la siguiente exposición. Besos y abrazos para todos.